se investigue hasta el último rincón, que se investigue cualquier irregularidad en la compra de cualquier cosa, pero concretamente en esta de material sanitario. Desde luego no entendería, no va a suceder, que se destruyan pruebas, como así hizo el Partido Popular en cuanto se vio investigado, ni mucho menos a martillazos. Tengo constancia de que el Partido Popular acusa sin pruebas, porque además es investigable todo. Afortunadamente la transparencia de mi gobierno y la transparencia del gobierno de España es la clave, porque tú cuando haces grupos de trabajo no te garantizas que todo el mundo sea honrado y honesto. No te garantizas que todo el mundo vaya a funcionar bien, pero en cuanto se detecta, lo que hay que hacer es sacarlo e investigar lo que haya podido hacer. Y ese es el único camino posible y desde luego es el camino que está llevando el Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya lo han escuchado, la que fuera presidenta del Gobierno de La Rioja ha dicho que se investigue hasta el último rincón para aclarar la trama del caso Koldo. Ante los medios de comunicación también ha descartado que su mandato al frente del Gobierno de La Rioja pudiera estar implicado en la compra irregular de mascarillas aquí en esta comunidad autónoma. Y es que la trama se extiende día a día. Hoy hemos conocido que el exministro socialista José Luis Ábalos hizo de intermediario en esta trama a la que supuestamente pertenece Koldo García, su antiguo asesor en el Ministerio de Transportes. Ábalos, según esta tesis, medió hace apenas un par de meses para intentar solucionar el problema que tenía la red corrupta en Baleares. Una información que ya ha generado las primeras reacciones en la esfera política. Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? Porque era su asesor, su asistente hasta hace bien poco. Estas cosas se debieron de conocer después. Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política y, en su caso, qué responsabilidad personal tiene en la trama que estamos conociendo. Tanto el señor Tellado como el señor Feijóo tienen muchas explicaciones que dar. Por eso es tan importante que se constituya esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Es decente que hoy se esté dedicando todo el Partido Socialista a pedir explicaciones sobre algo que no pasó y que no ocurrió y que es absolutamente falso. Hay que ir hasta el final con toda la contundencia, se tenga en el bolsillo el carné que se tenga. Estas prácticas corruptas son la seña de identidad del bipartidismo y sin duda alguna todo esto apunta a que se van a ver más miembros del Partido Socialista y del Gobierno salpicados. Pues hablaremos de ello en la tertulia. Y hoy, 29 de febrero, es el día de concienciar sobre las enfermedades raras y mejorar el acceso al tratamiento y también representación médica para los afectados y sus familias. Hoy vamos a reflexionar sobre ello aquí en Punto de Encuentro. Solo en La Rioja, quédense con estos datos, se han registrado 16.921 casos de enfermedades raras que afectan a más de 14.000 personas en nuestra región. Más de 7.000, como ven, son mujeres y más de 6.000 son hombres. De las miles de enfermedades que hay en el mundo, el Ministerio de Sanidad se ha centrado en 24, que son las más prevalentes. En La Rioja hay unos 173 casos que corresponden a esas enfermedades poco comunes y de las cuales estas que ven aquí son las más prevalentes en La Rioja. Estamos hablando de distrofia miotónica de Steiner, o estamos hablando también de la enfermedad de Rendu-Osler o la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Son enfermedades que afectan a pocas personas en todo el mundo, pero que no tienen cura y que demandan más investigación. Según la OMS, podría haber más de 8.000 enfermedades raras en todo el mundo que podrían llegar a afectar al 6% de la población. Sabemos además también que alrededor del 72% de estas enfermedades son genéticas y que el 70% de ellas se manifiestan durante la época de la infancia. Hoy, en este Día Mundial de las Enfermedades Raras, vamos a conocer la historia de Araceli y también de Marimar. Son dos riojanas unidas por la esclerosis sistémica, una enfermedad rara que afecta principalmente a la piel, a los tejidos y los órganos internos. Marimar recibió el diagnóstico hace 1 año y medio y Araceli fue diagnosticada con tan solo 24 años. 2 casos de las más de 16.921 enfermedades raras diagnosticadas aquí en La Rioja.
El diagnóstico fue duro, fue un poco tiempo en una silla de ruedas y un año de vida. Eso no pasó. Los brotes son cada 5 años, a los 5 años tuve un brote muy severo, pero volví a reaccionar y salí otra vez dando saltos. Conoceremos su testimonio y la Guardia Civil ha detenido a los autores de una oleada de robos en el interior de los vehículos en localidades de Nájera y también en Tricio. La población estaba intranquila porque tan solo en una semana, fíjense, se habían producido cerca de 20 robos en vehículos estacionados en ambas localidades. Los detenidos estaban alojados en una vivienda que estaba ocupada en Nájera y con esta actuación se pone fin a una ola delictiva que mantenía en vilo a los vecinos de estas dos localidades. Decir que el pueblo no tenemos miedo, que tenemos miedo, preocupación por la gente mayor, porque ya están asaltando en casas que no deben, que no son ocupadas en casas vacías, sino en ocupadas de casas con gente mayor, que les puede pasar algo. Han estado aquí en el fin de semana con cuchillos, unas tijeras, un cúter. Que del sábado al domingo nos dijo que le habían entrado a robar a su padre, que es fontanero, y que le habían desvalijado la lonja o el pabellón, que habían hecho el puente a la furgoneta y la habían dejado inservible y que no pudieron el lunes ir a trabajar porque se habían llevado un montón de cosas. Y hoy en el programa también queremos hablar de vivienda, queremos detenernos en políticas que se están implementando tanto a nivel nacional como autonómico y local para garantizar el derecho a una vivienda. Destacamos que en España se producen, aquí lo vemos, unos 100 desahucios al día, la mayoría por impagos de alquileres y también por, lo estamos viendo, ejecuciones hipotecarias. Bueno, pues esta semana destacábamos que la renta, además de los riojanos, ha menguado un 120% con respecto a la media nacional en estos últimos 4 años. Es decir, fíjense, hace 4 años teníamos unos 1.200 euros más en el bolsillo al año que la media nacional. Hoy en día solo tenemos 100 euros más en el bolsillo al año. La tasa de riesgo de pobreza ha crecido en nuestra comunidad, aunque ha mejorado la situación laboral de los hogares riojanos. Bueno, pues precisamente esta noche en la entrevista hablaremos de la última encuesta de condiciones de vida, donde se reflejan los niveles de pobreza aquí en La Rioja, que han aumentado, como decimos, aunque nuestra comunidad se mantiene como una de las que mejores datos arroja. Lo hablamos en unos instantes y lo vamos a hacer con Juan Antonio Meléndez. Él es el coordinador general de Cáritas en La Rioja. Será en unos minutos. Hasta ahora. Bueno, pues lo hemos dicho ya, vamos a hablar de unos datos que nos preocupan y que afectan a la población riojana. Según la encuesta de condiciones de vida que el INE elabora anualmente, los niveles de pobreza crecen entre los ciudadanos riojanos, aunque nuestra comunidad se mantiene entre las que tienen mejores indicadores. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Juan Antonio Meléndez, él es coordinador general de Cáritas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en esta encuesta se mide cuáles son los ingresos y las condiciones de vida en los hogares y según estos datos estamos cada vez más lejos de la media y también se ensancha también la distancia con otras comunidades que tenemos cercanas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues sin duda alguna están afectando pues el nivel de ingresos que vienen, entiendo, vía el empleo. El empleo, aunque ha aumentado en nuestra comunidad en estos años, además progresivamente, sin embargo, no está siendo capaz de garantizar a las personas, a las familias, pues un nivel de ingresos que les permita afrontar los gastos habituales del hogar y sin duda alguna ese es uno de los mayores problemas. Luego está habiendo un problema de las rentas mínimas también, ¿no? Tanto la renta ciudadanía como el ingreso mínimo vital están siendo pues inferiores incluso al umbral de la pobreza severa, con lo cual no permiten que la gente salte por lo menos a salir de esa situación de pobreza.
Y luego un tercer elemento que está siendo clave y el más importante quizá es el de la vivienda. Tanto la subida de los tipos de interés que está afectando a muchas familias, como también la poca oferta de vivienda en alquiler y los altos precios están haciendo que las familias, sobre todo las más pobres, pues suponga casi un 70% de sus ingresos pues el gasto en vivienda, en alimento y en transporte. Entonces hay muchas familias que, como dice el análisis de FOESA, de Cáritas, pues hay muchas familias que después de pagar, incluso familias de clase media, después de pagar el alquiler o el préstamo que tienen, pues se quedan en una situación de casi pobreza severa. Les vamos a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, lo veíamos al principio del programa, pero hace 4 años teníamos 1.200 euros más al año en nuestro bolsillo que la media, y ahora tenemos, esa media se ha cortado, ha menguado un 120%, que es muchísimo en los últimos 4 años, y esa diferencia que tenemos con la media es escasamente de 100 euros. O sea, todo esto debido a lo que nos está contando. Sí, vamos, un poco lo que nos está mostrando es que de alguna manera nos estamos empobreciendo. Seguramente porque ha bajado, entre otras cosas, las rentas agrarias. Vemos que ya nos está mostrando todo este conflicto, ¿no?, en el mundo rural, que por ahí está habiendo un descenso de las rentas. También vemos que todo el empleo vía industria, que es a veces el que garantiza sueldos y más riqueza, pues también vamos perdiendo paulatinamente pues tejido industrial en nuestra comunidad, y todo se centra en el sector servicios, que bueno, pues también es un sector potente al que tenemos que cuidar, pero que donde se genera pues menos valor añadido normalmente, y también donde hay sueldos pues más bajos, ¿no? Y el futuro no se ve mejor tampoco, ¿no? Porque estamos hablando de cada vez menos niños, que también lo hemos comprobado aquí en La Rioja, donde ha descendido esa tasa enormemente, y también más personas envejecidas, ¿no? Más mayores somos cada vez más. Sí, pues de alguna manera estamos corriendo, hablamos a veces de despoblación y lo circunscribimos al mundo rural, pero también sin duda alguna va a haber un problema de crecimiento demográfico en zonas que hasta entonces son las que estaban generando, digamos, riqueza, ¿no? En la propia ciudad de Logroño le cuesta crecer de un modo vegetativo, crece gracias al impulso de la migración, pero la migración que llega también está ocupando nuevamente pues un sector del empleo que tiene que ver con los cuidados, un sector que está mal pagado, con la hostelería muchas veces en una situación también de economía sumergida. Entonces difícilmente se puede crecer, ¿no? Porque la expectativa, hay mucha incertidumbre ante el futuro, y esa incertidumbre genera que las familias o la gente joven no se atreva a dar el paso, ¿no? Además, que vamos comprobando también que el acceso a la vivienda para las personas jóvenes es cada vez más difícil, el independizarse también es más difícil, precisamente porque hay incertidumbre, porque hay sueldos bajos, se exige una alta especialización, y entonces para cuando una persona tiene un puesto de trabajo que le permite unas garantías, unas certezas, pues está ya casi en una edad en que ya va abandonando la edad fértil. Entonces es un tema que sin duda alguna se va a ir complicando con los años, y además ese envejecimiento de la población que exige de más cuidados, de más protección, de más impuestos para cuidar de esas personas. Entonces la situación no es nada halagüeña. Hablaba de los jóvenes y del problema de la vivienda, y hay que poner cartas sobre el asunto, hay que hacer algo, ¿no?, para que esta situación y estos datos vayan a mejor, porque yo he estado hablando de forma negativa y el futuro así lo vemos, ¿no? Estamos hablando de eso, la baja natalidad, de cada vez más envejecimiento, pero aún así
vivimos en una comunidad autónoma en la que las condiciones son muchísimo mejores que en otras, donde el acceso a la vivienda, a pesar de que tampoco lo hay aquí o no es fácil aquí, pues es mejor que en otras ciudades, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, sí. O sea, que en La Rioja se vive mejor que en otras comunidades que tenemos. O con el mismo sueldo que tenemos en otras comunidades viviríamos muchísimo peor, sí. ¿no? Yo creo que aquí el problema no es tan... O sea, yo creo que vivimos una comunidad donde hay un nivel de vida en general muy aceptable. Sí que hay unas bolsas de pobreza que están aumentando, pero exactamente, yo creo que el problema está no tanto en que estemos mal, sino que desgraciadamente se está viendo un deterioro. El resto, en el conjunto de España, las tasas de pobreza, aunque son altas, están bajando. Desde el 2015, que sería un poco la mirada que se hace para la Agenda 2030 desde el 2015, en España, en el conjunto de España ha bajado 2,2 puntos la tasa AROPE. Sin embargo, en La Rioja ha aumentado un 1,2. Partíamos de una buena posición, y esa posición es la que nos mantiene en una situación, digamos, privilegiada dentro del conjunto de España, pero se está deteriorando, y eso es lo que hay que estar muy atentos. Yo creo que toda la sociedad tenemos que estar atentos, y, digamos, políticamente también se tienen que poner medios para que la solución mejore. Bueno, la buena noticia de hoy es que la inflación parece que ha frenado este mes de febrero, ha caído hasta el 2,8%. No sé qué valoración puede hacer, por lo menos, ¿no?, que se contienen los precios, sobre todo de los alimentos, ¿no? Sí, es una buena noticia, porque la encuesta de condiciones de vida lo que nos muestra es el peso de la inflación en el año pasado, cómo a las personas les costaba mantener el comer cada 2 días carne, pollo y pescado, que eso nos habla de la inflación en los alimentos. A las personas les costaba llegar a fin de mes, que nos habla también de esa inflación a la hora de pagar los alquileres o a la hora de pagar los tipos de interés. Y también es muy bueno porque las personas pueden llegar con más holgura y más soltura a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, yo creo sin duda alguna que es una buena noticia. Entonces, y además supongo que en la próxima encuesta veremos que se reflejará esa bajada de la inflación. Bueno, algo que nos dan y otro que nos quitan. Sí. A partir de mañana, la luz más cara. ¿Cómo se mide la pobreza energética? ¿Qué ayudas? Sí, bueno, hay ayudas Hay numerosas ayudas. En estos últimos años sí que es verdad que se ha puesto interés en ayudar a las personas que tienen dificultades para afrontar los pagos de los suministros, y está ayudando a que muchas personas puedan mantener en su casa el calor, que puedan vivir con normalidad. Pero aún así, pues esta es una mala noticia, porque todas estas pequeñas ayudas, sobre todo a los más pobres, es a los que siempre afecta. Hablando de ayudas y hablando otra vez de la vivienda, a nivel estatal se han anunciado por parte del Ministerio diferentes ayudas, como 2.500 millones de avales para hipotecas de jóvenes y familias, el tope al alquiler en zonas tensionadas, aunque aquí en La Rioja no tenemos esas zonas tensionadas. A nivel local, autonómico, 40.000 euros para acceder a una vivienda en zonas rurales. Son medidas que imagino que a largo plazo, ¿no?, se notará en la encuesta. De todos modos, el problema de la vivienda es tan grande, o sea, hay tantas personas, sobre todo en situación de dificultad, de pobreza relativa y de pobreza severa, por supuesto, que no pueden acceder a la vivienda, que habría que implementar muchísimas medidas, y sobre todo tiene que haber una gran voluntad política. Estas medidas yo creo que están pensadas sobre todo para las clases medias casi altas, que pueden pagar una hipoteca, que tienen unos ingresos mínimos, pero no permiten a las familias más necesitadas acceder a la vivienda. Entonces ahí vamos a seguir teniendo una bolsa muy grande de personas que tienen dificultades a la hora de tener un hogar. Habría que trabajar más en el tema de facilitar alquileres
asequibles y unos alquileres sociales, ¿no? Que estén pensados más en el pago de una renta en función del ingreso y no tanto poner unos topes a los que las personas a las que atendemos, por ejemplo, desde Cáritas nunca van a llegar y nunca van a poder acceder, porque además no tienen avales ni tienen nada por detrás que pueda sostener o que pueda garantizar que van a tener unos ingresos fijos y medianamente altos. Bueno, poco a poco vamos escuchando lo que dice usted, ¿no? El alquiler, una bolsa de alquiler social. Distamos mucho de los países europeos, pero sí que poco a poco vamos escuchando ya más. Sí, es que lo que se está viendo claramente es el problema. El problema es que hay una falta grande de vivienda, que no hay un mercado de alquiler asequible, que no hay, pues ahora se meterán algunas medidas para aumentar la vivienda de protección oficial, pero no se va generando progresivamente un mercado un mercado de vivienda asequible, ¿no? Y vivienda social. Entonces, si no empezamos a poner ahora, pero hay que poner dinero y hay que poner sobre todo mucha voluntad política y mucha imaginación, porque no solo todo es a base de construir. Claro, porque el alquiler social implicaría que se ayuda a muchas familias, ¿no? Porque es un alquiler que va rotando, no es lo mismo que las viviendas protegidas, ¿no? Que eso es que lo compra una familia y ya está, ¿no? Estamos hablando de un alquiler social que rotaría, ¿no? Y hay que hacer una apuesta por el alquiler, un alquiler social, y luego por también un cierto acompañamiento, o sea, unas medidas de acompañamiento a esas personas que están en esa situación, ¿no? Y sobre todo trabajar por que haya pues un alquiler también rotatorio para que muchas familias se puedan ir aprovechando de esa situación y puedan ir también mejorando, ¿no? Y sean cada vez más autónomos y más independientes. Pues lo vamos a dejar aquí, pero no sé con qué nos vamos a quedar. ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, yo creo que, como muchas veces decimos, tiene que haber una apuesta decidida y una voluntad política para hacer políticas que miren a las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad. No solamente, que también es una cuestión de dinero, sino también de poner medidas que tienen que ver con una mejora en el empleo, una inserción laboral y una apostar por esos campos, una mejora, como hemos dicho, en todo el asunto de vivienda, y una mejora en las rentas mínimas para aquellas personas que no pueden acceder a un empleo, ¿no? Entonces yo confío, espero que de verdad haya esa voluntad política. Creo que también los objetivos de la Agenda 2030 tendrían que ser un impulso, una mirada, un horizonte, porque es un compromiso que se hicieron la Unión Europea y que hasta ahora no se está cumpliendo, pero esperemos que ese horizonte también pues marque el paso a los políticos y a toda la sociedad. Es fundamental y prioritario entonces lo que dice. Juan Antonio Meléndez, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y regresamos en unos instantes con la tertulia. Empezaremos hablando de las novedades del caso Koldo. Hasta ahora. Las 9:31 de la noche y vamos a saludar ya a Esteban Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Óscar Briñas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Ángel Iñiguez, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, vamos a empezar a hablar del caso Koldo y vamos a escuchar en primer lugar a la que fuera presidenta del gobierno aquí en La Rioja. Concha Andreu ha hablado de ello, ha dicho que se investiga hasta el último rincón para aclarar la trama del caso Koldo, y ante los medios de comunicación también ha descartado que en su mandato al frente del gobierno de La Rioja pudiera estar implicado en la compra irregular de mascarillas aquí en nuestra comunidad. Escuchen. Que se investigue
que se investigue hasta el último rincón, que se investigue cualquier irregularidad en la compra de cualquier cosa, pero concretamente en esta de material sanitario. Desde luego no entendería, no va a suceder, que se destruyan pruebas, como así hizo el Partido Popular en cuanto se vio investigado, ni mucho menos a martillazos. Tengo constancia de que el Partido Popular acusa sin pruebas, porque además es investigable todo. Afortunadamente la transparencia de mi gobierno y la transparencia del Gobierno de España es la clave, porque tú cuando haces grupos de trabajo no te garantizas que todo el mundo sea honrado y honesto. No te garantizas que todo el mundo vaya a funcionar bien, pero en cuanto se detecta, lo que hay que hacer es sacarlo e investigar lo que haya podido hacer. Y ese es el único camino posible y desde luego es el camino que está llevando el Partido Socialista. ¿Qué os parecen estas declaraciones? Yo no sé si aquí al final dice, porque yo he hecho en falta la responsabilidad política, ¿no? Dice, uno no sabe quién tiene al lado, que sí es cierto, pero bueno, tú tienes que saber también lo que hace un poco tu subordinado, ¿o no? Lo que ocurre, lo comentábamos justo ahora, es que todo esto de la corrupción y de los partidos políticos se ha convertido en general, que más que partidos políticos parecen partidos de fútbol, en el que parece que son hinchadas o creen que somos hinchadas, que queremos que gane nuestro equipo de fútbol, sea jugando mal, pegándole una patada al rival, haciendo trampas, y somos ciudadanos, con lo cual todo este ruido en el que si son de los míos soy, bueno, tibio, y si es de los otros soy torquemada aunque no haya pruebas, o si haya pruebas, o se ha investigado o no se ha investigado. Creo que no ayuda a todo lo que se está generando en general en torno a este caso en el ámbito político, porque al final todo esto va a terminar que la imagen de la política, de los políticos y de las instituciones quede todavía más debilitada de lo que está. La verdad que es lo que comenta Óscar, es un gran daño para todas las instituciones, por eso yo también creo que tenemos que atenernos a lo que se investigue en vía judicial. Es verdad también que resultaba, lo comentábamos antes de la tertulia, que resulta conmovedor Ábalos en toda esta tournée de entrevistas que está dando, presentándose como persona engañada, cuando en realidad le preguntan por Koldo García y lo único que es capaz de ponderar de sus virtudes es que era una persona extraordinariamente servicial, que estaba en todo momento dispuesta a hacer lo que él pedía. No creo que esa sea una virtud especialmente destacable para ser asesor de un ministro. Y luego sí que me da la sensación que a la legislatura o a Pedro Sánchez se le está poniendo un poquito ya cara de Dorian Gray, es decir, todos los acuerdos previos para pactar la legislatura, el gobierno, pues empiezan a aflorar y el retrato cada vez es más complicado de mantener, cada vez es más horripilante incluso yo creo para él mismo. Venga, una primera opinión, Esteban. Bueno, yo creo que frente a la corrupción pues hay que ser tajante. Yo creo que Concha Andreu ha sido tajante y ha dicho que básicamente hay que tener tolerancia cero hacia la corrupción. Y eso no lo que dice respecto de que efectivamente alrededor de una persona cuando conforma equipos pues nunca puede estar seguro de que no salga una manzana podrida, pero en el momento en el que salga una manzana podrida lo que hay que hacer es apartarla e investigar, ¿no? Y eso es lo que creo que el PSOE tiene que hacer y que creo que está haciendo. Y además creo que estamos ante un caso que es como muy conmovedor, no solo por lo que decía Ángel, sino sensible, ¿no? Es muy sensible, es un momento muy complicado de la pandemia, ¿no? Que era muy difícil gestionar la pandemia. Los que estuvimos gobernando en aquella época lo sabemos bien, que era un asunto muy delicado, ¿no? Entonces, pues creo que a toda la sociedad pues es normal que le produzca mucho asco, pero también es verdad, ¿no? Lo que decía Concha. Al fin y al cabo, el Partido Socialista es un partido transparente, está abierto a que se investigue absolutamente todo. Ábalos pues tiene una investigación y una suspensión de militancia y eso es muy distinto de romper discos duros a martillazos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar abiertos hay que esperar, porque son presuntos delitos, huele muy mal y también creo lo que tú dices. Yo creo que cuando alguien tiene dentro esa manzana podrida y parece que es tan cercana a uno, pues aunque solo sea por responsabilidad política, pues creo que tiene que apartarse voluntariamente y no aferrarse a su cargo de diputado. Esa es mi opinión personal, pues porque al final parece que estás intentando aferrarte a tu condición de aforado o algún privilegio, ¿no? Y
creo que no hay que tener miedo a la justicia. Sí, eres inocente y se demostrará. Pero que estaban siendo investigados ya se sabía, ya lo tenían que saber. Es decir, había una denuncia, creo que en su momento, del Partido Popular, hay una investigación abierta. Sí, de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuándo tiene que ser el momento en el que apartas, en este caso, a Ábalos? Porque Ábalos dice una cosa que yo no sé por qué se ha quedado y no tiene ninguna lógica, pero dice una cosa que es cierta. Él ahora mismo ni siquiera está imputado, ni investigado, ni en nada, en ninguna causa. Y que esa investigación existía, supongo que se sabía. A veces el cuándo, el por qué ahora, porque se ha desatado públicamente todo esto, y bueno, al margen de esta consideración, joder, estamos hablando de que este caso, de alguna manera, va a intoxicar o va a ensuciar todo lo que se hizo en la pandemia desde las administraciones, desde los ayuntamientos, no todo. Si solo nos fijamos en eso, sí. Claro, pero durante la pandemia se hizo ya muchas cosas. Sí, pero en la cuestión, tú tenías responsabilidad política, además, en el ayuntamiento de... Claro, ahí era la necesidad de obtener material sanitario. Y era muy difícil. Que era muy difícil, que había que pagar más de lo que costaba, evidentemente, y que había que conseguirlo casi como fuera, porque si no la gente se moría. Evidentemente, porque nadie estaba preparado para una pandemia y no había material sanitario a disposición, como luego sí que lo hubo durante la pandemia, ¿no? Luego se empezó a fabricar ese material, de otra manera hubo muchísimas más disponibilidad, pero evidentemente durante la pandemia se hicieron muchísimas cosas y se tomaron decisiones muy difíciles, no solamente el confinamiento, pero también dentro de lo penoso que fue, pero también se abrieron oportunidades de inversión a través de los fondos europeos, etcétera. Es decir, durante la pandemia se hizo mucha gestión. Yo recuerdo, sobre todo en este caso, cuando a mi oposición, muy preocupada, no tanto por esta gestión, sino en el caso de Calahorra, por sacar a la luz datos de muertos en la ciudad, por ensuciar esa... Quiero decir, era muy duro en aquel momento, ¿no? Y durante la pandemia se hicieron muchísimas cosas. Pero en el caso de lo que tiene que ver con la corrupción, pues, por ejemplo, en el caso Koldo, ¿no? Efectivamente, creo que la estrategia que está llevando la oposición también en este caso, que es la de lanzarse directamente contra el PSOE, hombre, yo creo que hoy han salido informaciones sobre Miguel Tellado, número 2 del Partido Popular, que pudo mantener reuniones con la parte alta de esta trama, con un tal Alberto, que no sabemos quién es, pero lo mismo que se dejó morir un expediente en Baleares que abrió el gobierno anterior. Entonces, yo creo que hay que ser prudentes, hay que ser cautos. De todo eso? Pues no lo sé, pero hay que ser cautos, porque a ver si es que resulta que, en fin, yo lo que Ábalos puede, efectivamente no está imputado, tampoco está imputado Miguel Tellado, pero cuidado que no sabemos hasta dónde llega todo esto. Entonces yo creo que hay que ser cautos, dejar que abrirse, ser transparentes, que se investigue todo y que los presuntos delitos que se hayan cometido pues sean castigados por la justicia. Pero los partidos no son iguales según quién ha cometido o supuestamente ha cometido ese hecho delictivo o corrupto. No actúa igual el PSOE. No, desde luego que no. Si quien ha hecho esto, si lo sufre alguien de su partido, que si lo estaría diciendo lo mismo el PSOE. Si Ábalos fuese del PP, ¿estaría diciendo lo mismo el PP si Ábalos fuese del PP? Una cosa es señalar la corrupción, una cosa es señalar la corrupción y otra cosa es lo que tú haces, y otra cosa es lo que tú haces si tienes un caso de corrupción. Tú puedes señalar, y es normal que los partidos señalen la corrupción del otro, ha pasado toda la vida, pero eso no convierte la política en una profesión poco noble o que no busca la transformación. Hombre, porque yo desde luego me he dedicado a buscar la transformación con esa actitud del ventilador, con esa actitud de acusar al otro, de decir siempre y tú más, no creo que desde el propio político o la clase política lo que yo creo es que no hay que sobreactuar. Eso es lo que yo creo, que no hay que sobreactuar, porque luego, efectivamente, imagínate que sobreactúan con el caso Koldo, en el caso de Ábalos, y dentro de 4 días estas informaciones que parece que se conocen sobre el señor Tellado también son ciertas. Pues yo creo que hay que ser cautos. Creo que simplemente hay que dejar que la justicia actúe, que se investigue todo, absolutamente todo, y centrarnos en la política, que bastante complicada es la transformación de las ciudades, las comunidades autónomas y los países, como para que intoxiquemos
Pero vamos al final. Lo que sí, un segundo. Sí, lo que sí que hemos sabido es que Ábalos ha dicho que él no tenía nada que ver. A mí sí que me ha llamado la atención que no haya criticado, como tú dices, Ángel, no ha criticado en ningún momento a Koldo, no, todo lo contrario. Ha criticado más al Partido Socialista por cómo él se ha sentido tratado o rechazado. Y a día de hoy hemos conocido que el exministro socialista Ábalos hizo de intermediario en esa trama a la que supuestamente pertenece Koldo García, su antiguo asesor en el Ministerio de Transportes. Ábalos, según esta tesis, me dio hace apenas un par de meses, el 10 de enero concretamente creo, para intentar solucionar el problema que tenía esta red corrupta en Baleares. Una información que ha generado las primeras reacciones en la esfera política. Vamos a escucharlas. Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? Porque era su asesor, su asistente hasta hace bien poco. Estas cosas se debieron de conocer después. Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política y, en su caso, qué responsabilidad personal tiene en la trama que estamos conociendo. Tanto el señor Tellado como el señor Feijóo tienen muchas explicaciones que dar. Por eso es tan importante que se constituya esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Es indecente que hoy se esté dedicando todo el Partido Socialista a pedir explicaciones sobre algo que no pasó y que no ocurrió y que es absolutamente falso. Hay que ir hasta el final con toda la contundencia, se tenga en el bolsillo el carné que se tenga. Estas prácticas corruptas son la seña de identidad del bipartidismo. Y sin duda alguna todo esto apunta a que se van a ver más miembros del Partido Socialista y del Gobierno salpicados. Ahora sí. Yo dos cuestiones respecto a lo que apuntaba Esteban. La primera, yo estoy de acuerdo con la señora Andreu, que efectivamente a veces te pueden engañar los colaboradores cercanos con los que tú trabajas, pero claro, el problema es cuál es tu criterio para elegir a esos colaboradores. Porque en el caso de Koldo era la adhesión personal al líder, puramente. Entonces no es un criterio óptimo para elegir a los responsables públicos, según mi opinión. Y luego, con todo lo que comentaba también Óscar, a la hora de la intoxicación, ¿no?, de todo el clima político. Claro, cuando le hace una pregunta al líder de la oposición, al presidente del gobierno, y lo que responde el presidente del gobierno es hablando de un caso de la señora Ayuso y de la compraventa de mascarillas por parte de una empresa de su hermano, que ya está archivado por la Fiscalía Anticorrupción española y europea, pues también forma parte de esa estrategia de intoxicación. Por eso yo creo que es muy conveniente que todos rebajemos los decibelios, que se investigue y no sigamos dañando las instituciones, que me parece que el daño, pues en fin, va a ser grave y profundo. Habría que saber si aquí llamaron a La Rioja a vender las mascarillas o no. Habría que saber, sería conveniente, claro. Bueno, parece que no. Parece que no. Y ojalá no haya ningún tipo de Yo creo que diferencia. tampoco hay que sembrar esa duda. Si hubiera indicios, pues... No, pero seguro no habiéndolos. que no. Bueno, lo dejamos aquí, el caso Koldo. Vamos a seguir, hay que hablar también de las enfermedades raras. Quiero que conozcamos dos casos. Hoy es el día de concienciar sobre estas enfermedades y mejorar el acceso al tratamiento y representación médica también para los afectados y sus familias. Hoy reflexionamos de ello. Solo en La Rioja, atentos a estas cifras porque a mí me llaman muchísimo la atención, se han registrado 16.921 casos de enfermedades raras que afectan a más de 14.000 personas. Más de 7.000 son mujeres y más de 6.000 son hombres. De las miles de enfermedades que hay en el mundo, el Ministerio de Sanidad se ha centrado en 24 que son las más prevalentes. En La Rioja, de esas 24 más prevalentes en todo el mundo, hay 173 casos que corresponden a esas enfermedades poco comunes, de las cuales estas que ven, que están viendo en pantalla, son las más prevalentes en nuestra comunidad. Enfermedades que afectan a pocas personas en todo el mundo, como decimos, pero que no tienen cura y que demandan más investigación. Según la OMS, podría haber más de 8.000 enfermedades raras en todo el planeta, podrían llegar a afectar al 6% de la población. Sabemos además que alrededor del 72% de estas enfermedades son genéticas y que el 70% de ellas se manifiestan durante la época de la infancia. Vamos a conocer el testimonio de dos mujeres con enfermedades raras aquí en La Rioja. Estaba agarrotada y no me podía levantar de la cama. Con estas palabras recuerda Araceli el momento en el que recibió el diagnóstico que le cambiaría la vida con tan solo 24 años. El diagnóstico fue duro, fue un poco tiempo en una silla de ruedas y un año de vida. Eso no pasó.
Desde ese día, Araceli convive con la esclerosis sistémica, una enfermedad rara que afecta principalmente a la piel, las articulaciones y los órganos internos. Cuero cabelludo, ojos, nariz, boca. Las manos, claro, al estar tan afectadas para comer, había cosas que mi marido me tenía que partir. La enfermedad ha ido evolucionando con ella y desde hace 18 años el oxígeno que lleva en esta mochila se ha convertido en su combustible. Mi carro pues viene conmigo a todos los lados, me sirve para transportar la mochila, me sirve de bastón y me sirve para llevar la compra. Entonces es un 3 en 1. Ahora, a sus 61 años, se enfrenta a la vida sin miedo y de la mano de los profesionales, sus familiares y amigas como Marimar, unidas por la enfermedad. Bueno, primero fue hace año y medio que me ingresaron y ya es cuando salió la esclerodermia. Yo lo que hice es llamar a una amiga, quedé con ella a tomar un café y apareció con Cheli. Y desde ese día, pues todas las semanas, porque realmente es muy importante apoyarte en otra persona que sabe de lo que estás hablando. Bueno, difícil situación que viven y decía yo, Ángel, eso, que son enfermedades que no tienen cura, que necesitan mucha atención. Y bueno, hoy es el día para hablar de ello y reflexionar, y luego vamos a ver también a Juan Carlos Unzué, que estuvo el otro día en el Congreso, y el rapapolvo que echó a los políticos lo vamos a escuchar en breve. Ángel. Realmente, pues sí, la situación de las personas que padecen alguna enfermedad rara es especialmente difícil, porque como son estadísticamente pocas, por ejemplo, la investigación resulta muy cara y poco rentable, y por eso los laboratorios farmacéuticos no suelen emprenderla. Es una manera de poder subsanar esto, es que los hospitales, y el CIBIR, por ejemplo, ya la legislatura pasada implantó una unidad de genética molecular, pues vayan progresivamente realizando más investigación en este tipo de terapias. Y luego, comentando con los amigos de ARER, que es la Asociación Riojana de Enfermedades Raras, me decían que una principal preocupación que tienen ellos, pensando sobre todo en los jóvenes con enfermedades raras, es que cuando terminan la etapa en la educación especial de formación a la vida adulta, en torno a los 20 años, se prolonga un poquito más que la educación obligatoria para personas sin ninguna clase de discapacidad. Luego, no hay plazas suficientes en centros de día ni en centros de terapias ocupacionales, plazas públicas me refiero, de tal manera que se encuentran las familias con que tienen que atender a esos jóvenes con enfermedades raras en sus casas, con las pocas disposiciones de medios, teniendo que conciliar, por supuesto, vida laboral y familiar, y bueno, pues es una de las demandas que más recurrentemente exigen que progresivamente se sigan aumentando esas plazas en los centros públicos de día y de terapias ocupacionales. A mí de los datos que has dado, el llamativos, ¿no? Más brutal es el de que el 70% se manifiesta en la infancia, ¿no? Con lo cual es una enfermedad para toda la vida, porque luego tampoco tiene cura. Y con respecto a la asociación, claro, hablábamos de que hay más de 14.000 personas diagnosticadas con una enfermedad rara en La Rioja, pero en cambio la asociación solo cuenta con 66 miembros. Correcto. Y ese es un problema, porque si quieres tener fuerza y que tu voz se escuche, tienes que unirte. Correcto. Con lo cual, como colectivo, que es verdad que es difícil unir a un colectivo que precisamente tiene enfermedades cada una distinta o muy distintas y que además son muy diferentes entre unas y otras, pero quizás sí que sería importante como colectivo el poder aumentar esa masa social para luego poder pues realizar las exigencias o reivindicaciones que más necesiten o más les preocupen. Pero eso es muy llamativo, ¿no? Que haya 14.000 personas diagnosticadas y que solo 66 pertenezcan a la asociación. Claro, pero ¿qué comparten entre ellas? Claro. Bueno, sí que comparten cosas, yo creo, comparten necesidades, que al final eso es muy importante. Yo creo que comparten la necesidad primordial, que es la de la investigación y conocimiento sobre su enfermedad o sobre las enfermedades raras, y la necesidad de financiación pública y privada, pero fundamentalmente que tire la pública para dar ese mayor conocimiento y algunas soluciones, tanto a nivel patológico como entiendo que a nivel de atención, pues como decía Ángel, ¿no? Yo creo que al final, si todo lo dejamos en este caso y en el caso donde son enfermedades
que hay bastantes personas que tienen enfermedades raras, pero son todas muy divergentes entre sí, pues si no hay alguien como el Estado que se preocupa de satisfacer esas necesidades sanitarias, porque al final esas personas tienen las mismas necesidades, o sea, tienen el mismo derecho que nosotros a tener una buena sanidad y un buen estado de salud y a tener una prevención frente a sus patologías o frente a sus síntomas, ¿no? Y si lo dejamos al Estado, pues eso ya sabemos lo que genera, que es desigualdad. Por tanto, ellos necesitan unirse y que su voz se escuche y de esta manera, pues que el Estado siga invirtiendo para que no se creen condiciones de desigualdad. Yo creo además que había un último factor que también sería muy relevante. Por ejemplo, ya la ley contempla que los menores con cáncer pues les otorga automáticamente un grado del 33% de discapacidad, lo cual les permite acceder a determinadas prestaciones. Yo conozco un par de personas que se encuentran en esta situación y que padecen enfermedades raras, y es una lucha constante contra la seguridad social para exigir que alcancen ese determinado grado de discapacidad. Por lo tanto, a lo mejor el legislador pues también podría contemplar estas situaciones y hacerlas equivalentes al supuesto de menores con cáncer. Hablando de legislación, vamos a escuchar a Juan Carlos Unzué, que echó en cara a los diputados su escasa presencia en una jornada sobre ELA en el Congreso. Dijo que contó solo a 5. Dijo que el resto tendrían algo muy importante que hacer, y eso es lo que dijo el exfutbolista a los parlamentarios enfermos, que como decimos necesitan una ley que les dé cobertura y que está paralizada. Vamos a escucharlo. ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Sois responsables, todos, de que esa tramitación de la ley ELA no esté hecha y, sobre todo, que esas ayudas aún no hayan llegado. Y les digo, no nos vale a los enfermos con ELA con buenas intenciones. No nos vale con palabras bonitas. Nosotros necesitamos hechos. Necesitamos acciones, necesitamos que esa ley ELA se tramite ya. Si algo no tenemos los enfermos de ELA, es tiempo que perder. Entonces les pido a ustedes que por favor nos cuiden y realmente tramiten esa ley. Pero ya, acciones, por favor. Gracias. Qué duras palabras, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé en esos actos si estaban 5 diputados, porque creo que eran los portavoces de los diferentes grupos. Bueno, sí, en las comisiones parlamentarias no solo están los portavoces, ¿eh? Hay una representación proporcional de los... En las comisiones no solo están los portavoces, pero creo recordar que estaba el ministro, eso sí, que creo que es, bueno, no es poca cosa que un ministro vaya a verte, no, a mí desde luego no, y a muchas personas, creo que además lo merece, pero creo que también estaban portavoces de algunos grupos, creo que había del Partido Popular, del PSOE, de varios, y también es verdad que hay que tener en cuenta que al final el Parlamento es que no es una cuestión de justificar, creo que se puede entender. Al final el Congreso de los Diputados es una cámara donde también hay muchos partidos pequeños que tienen que atender a otras reuniones. Había mesa del Congreso, había junta de portavoces, había 3 o 4 comisiones ese mismo día. Bueno, claro, pero lo que reclama es que no tienen tiempo. En ese rato, quiero decir. Sí, no, y además. Entonces, bueno, yo lo entiendo perfectamente. Que el portavoz de la asociación sea Juan Carlos Unzué, por ser persona deportista o exdeportista, hace que su discurso llegue más a la sociedad, quiero decir, tenga mayor se amplifique más, y además, esa intervención
no sé, lo diría sinceramente, pero aunque no fuera así, fuese un poco estrategia, fue una gran estrategia, porque todo el mundo se ha hecho eco de el rapapolvo que les echó a los políticos, y con eso consiguió... Echar el rapapolvos a los políticos suele vender bastante. Y con eso consiguió que su mensaje llegara, ¿no? Que al final es el... Sí, no, a mí me parece el mensaje. Es un público, es un blanco fácil, pero bueno, creo que al final lo importante es lo que hemos hablado antes, la importancia de mejorar las condiciones de dependencia, la financiación, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las medidas que hay que tomar, y bueno, yo creo que... Y por exculpar a los políticos también, no sé cómo va la tramitación de esa ley, pero también hay que ser conscientes de que los medios que existen son finitos. Es decir, aquí podemos desear lo mejor para todo el mundo, ¿no? Pero luego hay unos medios económicos, humanos finitos que no permiten poner todos los servicios para todo el mundo a la vez y de manera inmediata. Y que ahí el político, en este caso, para desarrollarlo, pues detrás hay un trabajo que a veces no es por voluntad o falta de interés, sino por falta de medios. El trámite legislativo también es complejo, Claro, y además es bueno que sea complejo para que sea una buena ley la que resulte finalmente. Y estas finalmente. cifras, además, 5.000 personas en España, 11 de ellas aquí en La Rioja, y 1 de cada 5 enfermos de ELA piden la eutanasia, o sea que son casos muy sensibles. Muy sensible. Y bueno, una ley de eutanasia que se ha aprobado finalmente, quiero decir. Un derecho reconocido en España ya. Así es. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, no tenemos tiempo para más. Nosotros nos vamos a despedir. Quiero hacerlo con unas imágenes de esa persona que se está buscando en Larderos, y mis compañeros lo pueden poner. Gracias a los tres, y a ver si se encuentra rápidamente y pronto tiene un final y un final feliz en este caso. Importante la labor de medios de comunicación para difundir esta noticia, también ahora de redes sociales y nuevas tecnologías que permiten, por ejemplo, que a las pocas horas de que se produjera la desaparición, pues ya prácticamente todos lo supiéramos, ¿no? Y esto hace más fácil que se pueda resolver el caso, aunque obviamente cuanto más tiempo pase, más difícil es, ¿no? Una solución positiva. Exactamente, eso es lo que esperamos. Gracias, buenas noches a los tres. Adiós. Gracias.